noche. Hoy es una reunión muy especial porque es el cumpleaños de nuestra amada iglesia. ¡Mua! Cumple 18 años, ya mayor de edad. Y todos los chicos queremos saludarla Y festejar porque queremos mucho a nuestra iglesia. ¡Feliz cumple! ¡Feliz! ¡Feliz cumple, iglesia! Luego nos vemos. ¡Chao! Que le cumplas feliz, que le cumplas feliz, con una feliz naturaleza. Hoy tenemos que estar muy felices porque es el cumple de la iglesia. Somos iglesia. ¡Feliz cumpleaños, iglesia! Hoy celebramos 18 años. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Gracias al Señor porque hemos formado una familia. Gracias al Señor por todo lo que Él hace. Hay motivos, sí, hay un motivo grande para poder celebrar en esta noche. Hay corazones agradecidos. Hay una canción nueva que podemos entonar para nuestro Dios. Así que adoremos, exaltemos por todo lo que Él ha hecho con nosotros y seguirá haciendo. ¡Feliz cumpleaños! Señores, hoy te rendimos adoración. No
Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios.
Oremos. Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, de una manera diferente, pero unidos en un mismo sentir y en tu presencia. Gracias por tu fidelidad y amor incondicional por cada uno de nosotros. Te rogamos de todo corazón que visites nuestras vidas y nuestros hogares de una manera especial en esta noche. Nos disponemos de todo corazón a escuchar tu palabra, que es eficaz y verdadera. Te amamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos que nos acompañan todas las semanas, y muy buenas noches para toda la familia de la Iglesia de San Andrés, en esta noche especial, nuestra noche de aniversario. Que el Señor les bendiga grandemente. Y por unos breves instantes quiero hablarles de una palabra que el Señor nos deja para cada uno de nosotros. Y esta palabra la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 52. Y comienza el Señor diciéndonos así: despierta, despierta, oh San Andrés, despierta. Por supuesto que cuando necesitamos despertarnos es porque estamos dormidos. Y despertar es justamente esto, cortar el sueño. En el aspecto físico, el descanso es algo muy necesario, pero cuando esas horas de sueño son demasiadas, también se nos habla de holganacería. Y dice así el Proverbio capítulo 6. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? O sea que el dormir tiene sus límites. Aquí encontramos, en esta palabra del profeta, un doble llamado. Despierta, despierta. Y en este despierta hay una urgencia. ¿Por qué? Porque también podemos caer dormidos en el plano espiritual. ¿Y qué significa estar dormidos en el plano espiritual? Es cuando comenzamos a descuidar las cosas importantes en nuestra relación con Dios. Cuando ya la relación con Dios no ocupa el primer lugar, cuando no es una relación diaria, profunda, activa, cuando nuestra relación ya nos lleva a la adoración, cuando en esa relación nos mantenemos siempre igual, no estamos madurando, no estamos creciendo, cuando no se manifiesta en un servicio activo de amor de los unos por los otros. Y Dios nos advierte entonces en esta noche: despierta, despierta. No dormimos en el plano espiritual de un momento para el otro. Es un proceso, lleva su tiempo. Por eso necesitamos estar alertas. El autor de los Hebreos escribió lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esta palabra aquí, deslizar, tiene que ver con un término náutico y se refiere a cuando una embarcación, un barco, una lancha, no queda bien amarrada por los marineros. Y entonces esa pequeña embarcación comienza a alejarse bajo la fuerza del viento y de las mareas del puerto donde estaba seguro. Y así pasa con nuestra vida espiritual. Por eso el autor de Hebreos nos desafía a anclar nuestras vidas en las cosas espirituales, para que la nave de nuestra vida no se aleje de Dios y naufrague. En este tiempo de pandemia, donde los horarios se han ido corriendo, donde no nos estamos congregando, es fácil perder las rutinas que son esenciales. Corremos, nos acostamos tarde, nos levantamos tarde, entonces desayunamos y almorzamos más tarde, y las rutinas de la vida espiritual tal vez también las vamos perdiendo. Qué importante
estar atentos. ¿Cómo entonces saber si estoy despierto o dormido? Y aquí hay un consejo del Señor Jesucristo que nos va a ayudar. Estaba en el monte de Getsemaní con los 11 apóstoles y tomó a Juan, a Jacobo y a Pedro y les dijo: vengan conmigo, quédense aquí. Él abrió su corazón, estaba muy angustiado porque la hora de la cruz se acercaba. Y les dijo: velad conmigo. Pero cuando el Señor Jesús volvió de su tiempo de oración a solas con el Padre, los encontró dormidos. ¿Cuál era el consejo del Señor? Velad. Y velar quiere decir justamente eso, renunciar al sueño de la noche. Es estar vigilantes. Y esto debemos hacer cada uno de nosotros. Estar vigilantes de nuestra propia vida espiritual. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora. Despierten, nos dice Pablo. ¿Conocemos el tiempo? El tiempo de la venida del Señor está cada vez más cerca. Puede ser en poco tiempo, pero cada día que pasa, el retorno es más cercano. Por eso esta urgencia también en las palabras del apóstol. Despierte, conozcan el tiempo. Y él nos va a decir: desechen las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechar las obras de las tinieblas. Cuando nosotros nos levantamos de dormir, no seguimos durante el día con esas mismas cosas. Nos sacamos el pijama, dejamos la cama, dejamos la almohada, nos vestimos para andar de día. Y esta misma figura es la que necesitamos tener en nuestro plano espiritual. Dejar atrás las obras de las tinieblas. El profeta Isaías, cuando le escribe a Israel, dice así: despierta, despierta, vístete de tu poder, vístete tu ropa hermosa, sacúdete del polvo, levántate, suelta las ataduras de tu cuello. ¿Y qué significa para nosotros sacudirnos el polvo? El polvo es todo eso pequeño que se nos va pegando en el diario vivir. Las suciedades, las pequeñas suciedades. Como dijera el autor de Cantar de los Cantares, que nos cuidemos de las zorras pequeñas. Esas pequeñitas cosas que a veces no le prestamos atención, pero que nos ayudan a dormirnos en la vida espiritual. Esas palabras no tan correctas, esos chistes con malas intenciones, de doble sentido, esas pequeñas acciones que podemos cometer cada día, como esas pequeñas mentiritas para salir del paso, son ese polvo que se nos van pegando. ¿Y qué nos dice el profeta? Sacúdete, sacúdete. Las mujeres estamos muy conscientes de lo que esto significa, ¿no? Cuando sacamos el polvo en nuestra casa, sacudimos con fuerza aquellas cosas que tienen polvo. Así debemos hacer nosotros con nuestra vida espiritual. Sacudir es esto, golpear una cosa o agitarla para quitarle el polvo. Hagamos esto en nuestra vida espiritual. Y la otra cosa que nos dice el profeta es: suelta, suelta las ataduras de tu cuello. El Señor Jesús ya nos ha librado a todos los que somos hijos de Dios del poder del pecado. Pero acá nos dice: suelta.
Nosotros mismos nos hemos atado o seguimos atados y debemos soltar. Esta es una figura de la esclavitud. Así se los llevaba a los esclavos, atados por el cuello. Y el profeta nos dice, suelta, suelta. ¿A qué se refiere? Debemos soltar muchas veces nuestro pasado. No seguir lamentándonos por las cosas que no hicimos, por aquello que nos salió bien, por los errores. Soltar. En el plano emocional debemos soltar los rencores, los enojos, las amarguras para poder vivir en libertad. Suelta, nos dice el Señor, suelta tu vida. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Pero qué maravilloso, porque el Señor nos dice, vístete de poder, vístete con tus ropas hermosas. Y Pablo en Romanos capítulo 13 que leímos recién iba a decir, vestíos con las armas de la luz. Y 2 versos más adelante, vestíos de Jesucristo. Si estamos con esas vestiduras que el Señor nos da, esas vestiduras de salvación, esas vestiduras de santidad, esas vestiduras de poder, tómalas en esta noche, Iglesia de San Andrés, porque esas son las ropas con las que el Señor quiere que te vistas, que nos vistamos. Cuando estamos vestidos del Señor Jesucristo, resplandeceremos para su gloria, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, vestidos de misericordia, vestidos de la gracia de Dios. Que este sea nuestro desafío para el nuevo año que comenzamos hoy. El Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones. Les abrazo. Gracias, pastor. Muchas gracias, Irma, por compartirnos esta reflexión y este saludo. Buenas noches, mis queridos hermanos. Un abrazo fraternal del corazón en este día tan festivo para nosotros como Iglesia de San Andrés. Festejamos el 18º aniversario de la fundación de la Iglesia y siempre esto trae alegrías. Todos los años lo hemos celebrado de distintas maneras, pero en este año en particular lo hacemos así, a la distancia física, pero cercana del corazón, entre nosotros como Iglesia y con el Señor Jesucristo, al que celebramos. La Iglesia de San Andrés, nuestra Iglesia a la que pertenecemos, la que amamos, en la que servimos al Señor, es un legado de Dios. Dios soñó la Iglesia en su corazón. Toda Iglesia primero nace en el corazón de Dios y luego se cristaliza esa visión para la ciudad, en la vida, en la mente, en el corazón de las personas. Ha sido un legado de Dios, pero también ha sido un legado de muchas personas que han entregado largos años de su vida para servir al Señor. También ha sido el legado de familias, de grupos de cristianos que desde el comienzo han caminado este tiempo que el Señor nos ha marcado con gozo, con alegría, con compromiso. También podemos decir que la Iglesia de San Andrés como templo ha sido un legado de una familia de Vicente Gimeno, quien nos donó la propiedad, y gracias a Dios que podemos estar recordando este legado. Pero fundamentalmente quiero decir que el sueño de Dios y el nuestro es que nuestra Iglesia sea un legado para la ciudad en la cual estamos, sea un legado para nuestro querido país, sea un legado para nuestra generación
y para la generación que vendrá. Cuando digo que sea un legado, lo sintetizo, lo expreso diciendo que sea un regalo, que sea un faro encendido, que sea algo significativo, trascendente, que lleve una influencia impactante para todas las familias de la ciudad. Y pensando en una reflexión breve, alusiva, en esta noche quisiera compartir un tema que tiene que ver con nuestro aniversario. Semblanza de un legado. Semblanza de un legado. Y quisiera que leamos dos pasajes de las Escrituras. El primero se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Es la conversión de San Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente a Pablo le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces le contestó Pablo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo Jesús: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y se te dirá lo que debes hacer. El segundo texto, también referido a Pablo, este es el de final de su ministerio, de su vida, el que voy a leer, se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Yo tomo el corazón del pasaje. Pablo se presenta a su discípulo y le dice que ha llegado el tiempo de su partida y hace una síntesis de lo que fue su vida cristiana y su servicio para Dios. Diría su legado para las otras generaciones. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor ha prometido para los que aman su venida. Para los que aman su venida. Semblanza de un legado que nos ha dejado el apóstol Pablo. Quiero definir dos términos de este título que nos van a ayudar a la comprensión y el desarrollo del análisis, de la reflexión. El primero es semblanza. ¿Qué quiere decir semblanza? Simple. Es un retrato. Es una descripción de una persona o de algo, de una escena, de un paisaje, de algo. El segundo término es legado. Y aquí tenemos que trabajar, ahondar un poco más. Dice el diccionario: legado es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de generación en generación. Expresado de otra forma, legado es una herencia que se deja a los sucesores, que pueden ser personas o pueden ser instituciones también. Otra definición
aplicada a nuestros objetivos de la charla puede ser esta. Legado es un aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, de una generación a otra. Un legado puede ser algo negativo o puede ser una expresión positiva del desarrollo de una vida. Hace tiempo, por mi función de profesor, tuve que leer un libro, El legado de un líder. Sus autores, los cito, son Cousses y Posner. Y ellos elaboran el tema del legado con diferentes matices, con distintas características y acercamientos al tema. Pero hay una frase que impactó mi corazón y seguramente el tuyo que estás oyendo. Esa frase la voy a repetir continuamente. Dice lo siguiente, como una definición del tema del legado. La vida que tú vives será el legado que tú dejes. La vida que tú vives será el legado que tú dejes. Sí, un padre desea dejar un legado para sus hijos. A veces es un legado material y otras es la transferencia de valores, de convicciones, de creencias, de ejemplos, de marcas para sus vidas. Ahora, un cristiano también es llamado a dejar legados para las otras generaciones. Todos podemos hacerlo. De hecho, que si no nos ponemos como objetivo dejarlo, nuestra propia vida, el paso de nuestros años, cuando ya no estemos, también deja un legado. Quiere decir que la vida nuestra como hijos de Dios no pasa inadvertida ni para la sociedad ni para el cielo. Y esto es interesante. A veces son esas pequeñas acciones, esos trayectos de la vida, esas decisiones que marcan una diferencia en la vida de los demás. En la vida de los demás. El 1 de diciembre de 1955 en Estados Unidos ocurrió un hecho que pareció insignificante, pequeño en su influencia. Dentro del colectivo que trasladaba a las personas de raza blanca y raza negra, estaba el chofer que lo manejaba. Y luego de observar por el espejo, él dice a todos los pasajeros, aquellos de raza negra que están sentados en los asientos, por favor se ponen de pie y deben ceder el asiento a los blancos, para que éstos los ocupen y se sienten. Y lentamente las personas de tez negra se fueron levantando. Pero hubo una mujer, Rosa Parks, que se quedó sentada ante la mirada y el estupor de todos y el enojo del chofer. El chofer sale de su asiento, se acerca a ella y le dice, ¿usted escuchó lo que yo dije?
Usted debería pararse y ceder el asiento a una persona de tez blanca. Y ella dice, sí, escuché, pero no me voy a parar. No voy a ceder mi asiento a otra persona. Aquel hombre se enfureció y dijo, si usted no deja el asiento, yo la voy a hacer arrestar. Y ella dice, perfecto, aquí me tiene, arréstenme, yo no me voy a levantar. Pareció algo llamativo. Hasta ese momento la historia en Estados Unidos no había registrado en la lucha contra el racismo una reacción de este tipo. Sin embargo, esta pequeña acción de una corajuda y valerosa mujer dejó un legado para la próxima generación, para los que continuaron en esa lucha. Cuando le preguntaron a ella por qué no se había parado, le dijeron, seguramente usted estaba cansada de sus horas de trabajo y quería que sus pies descansaran. Y ella dijo, es absurdo que piensen así. De ninguna manera. Yo no me paré porque era una medida injusta. Y Rosa Parks dejó un legado. Un legado que un pastor en 1959, Martin Luther King, pastor bautista, continuó. Luchó por largos años sobre la igualdad entre los blancos y los negros, que no existiera ninguna grieta y que todos fueran tratados con el mismo amor, el mismo respeto y los mismos derechos. Su final fue este. Mientras proclamaba las verdades de la Biblia, la palabra de Dios, fue asesinado en 1959 detrás del púlpito en su iglesia. Él acostumbraba a decir, I have a dream. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un sueño. Y ese era el sueño, el de la igualdad. El sueño de que el racismo desapareciera de su amada nación. ¿Sabe? Hace muy poquitos años fue electo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, un hombre de raza negra. Y a mí me impacta. No fue en vano que se quedara sentada aquella mujer Rosa Parks. No fue en vano la lucha de decenas de miles de personas. No fue en vano la sangre que derramó este pastor. Dejaron sus legados. Y en el transcurrir de no muchos años, 50, 60, 70 años, Estados Unidos tuvo este presidente que todos conocimos. Qué impresionante. Legados. Pablo el apóstol dejó a la iglesia su legado. Un legado que venció la erosión del tiempo, de las culturas, de los cambios. Un legado para nosotros. Un legado que lo defino en 7 palabras que comienzan con la misma letra. En el lenguaje poético
significa aliteración. Esa letra es la C. La primera palabra es conversión. La segunda palabra es consagración. La tercera palabra es carrera. La cuarta palabra es convicciones. La quinta palabra es carácter. La sexta palabra es comprensión. Y la séptima palabra es compromiso. Compromiso. Creo que de una manera sintética nos definen el legado que nos dejó el apóstol Pablo. Vayamos a la primera. El inicio de su vida cristiana, su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, que hemos leído. Cuando el Señor le da la visión y él cae en tierra, en el resplandor de la gloria de Jesucristo, hay dos preguntas que le hace Pablo a Jesús. Y esas dos respuestas que él recibe van a definir los ejes de su vida. De su vida. La primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús fue una respuesta contundente que Pablo capta enseguida, entiende, comprende. Pablo era un hombre ilustrado, un hombre culto, un hombre preparado. Y Jesús dice: yo soy aquel que tú persigues. Ahora, tú te preguntarás, si Jesús no estaba físicamente en la tierra, ¿a quién perseguía Pablo? ¿A qué hizo referencia Jesús? Que Pablo entiende con claridad: a la iglesia, a la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos, Pablo perseguía a la iglesia. La segunda pregunta que le hace Pablo a Jesús es esta. Cuando toma comprensión y ya se convierte su corazón en esta primera pregunta, ya la identidad de él cambia, porque ahora lo que le pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? A mí me conmueve. A mí me conmueve. La primera tuvo que ver con la identidad. Se convirtió en cristiano. La segunda, con la misión. ¿Qué quieres que yo haga? Y el verdadero cristiano, se lo voy a volver a repetir, el verdadero cristiano, no el cristiano nominal, el cristiano religioso, el cristiano convencido, el cristiano que por conveniencia forma parte de una congregación. No, ese no es cristiano. El verdadero cristiano se maneja entre estos dos ejes: la identidad, la relación de fe con Jesucristo, la obediencia a Él y la misión, el por qué es cristiano en este mundo y el mensaje que debe entregar a su generación. Conversión. Empezó el tiempo del fin, Iglesia de San Andrés. Este tiempo de pandemia no es un tiempo de juegos. Tiene otra mirada más allá del COVID-19. Es el tiempo donde se ha demostrado en el mundo que las decisiones que se han tomado
han hecho encerrar a la iglesia. Como dijo un sacerdote el otro día por televisión, han hecho a la iglesia invisible. No es tiempo para que estemos jugando a los dados y viendo 3, 4 películas por día. Es tiempo para discernir. Se nos han dejado los medios, las redes, el internet, nada más. Pero hemos quedado encerrados, algunos por 2 meses, otros por 3, otros por 4, y no sabemos las limitaciones futuras. Es tiempo para consagrarnos. La segunda palabra. Pablo se abrazó a Jesucristo. No es que creyó en la cabeza, el que cree en Cristo tiene vida eterna. La vida eterna desde el momento de su conversión entró a su corazón y la vivió con pasión. A mí me cuesta entender que los cristianos no seamos apasionados por Jesucristo y por su iglesia y por el servicio que le debemos a Él. Me cuesta. No lo entiendo. Porque la pasión nace por el encuentro con Jesucristo real y verdadero y por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si yo me encontré con el Cristo que murió en la cruz por mis pecados, he tomado la comprensión que yo también lo crucifiqué y lo acepté luego de la resurrección como mi Dios y mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Es inadmisible que no tengamos pasión por Él. A mí me bendice tanto, no las voy a nombrar, pero en nuestra iglesia hay mucha gente que tiene pasión. Que tiene pasión. Y que me cuenta lo que hacen por el Señor, que están activos. Sí, tienen que guardar el encierro, pero están activos online, enseñando desde los niños hasta los mayores, los adultos, transmitiendo palabras de aliento. Están activos, apasionados por Jesús. ¿Sabes una cosa? El Señor, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, nos muestra 2 cosas. Estoy hablando a tu discernimiento espiritual, no al hombre natural. No va a entender lo que yo les cuento. Al que tiene discernimiento espiritual, hay 2 cosas que Dios demostró. La primera, Dios permitió esto, no lo engendró Él, lo permitió para que el hombre busque a Dios en este último tiempo con todo el corazón. Y la verdad que en la pandemia mundial muy poco el hombre buscó a Dios, Dios estuvo ausente. El segundo propósito que Dios lo permitió, y esto tiene mucho que ver con nosotros, es que Dios le advirtió a la iglesia el tiempo en que está viviendo. A ver si puedo explicarme. Si los que tomaron la decisión por todo el mundo del aislamiento, del pasar de una fase a otra, del cuidarnos y del peligro latente, hubieran añadido una decisión más, mostrando que tienen absolutamente todo el control de los medios y de los sistemas de comunicación, hubieran hecho
hubieran quitado el ejercicio, el control de lo que es Internet y todos los medios de comunicación, usted y yo no nos podríamos comunicar más. Esto me lo mostró el Espíritu Santo hoy a la mañana. Salvador, el anticristo está a las puertas. En milésima de segundo apretan 3, 4 teclas y no tenemos forma alguna de comunicarnos, ni por teléfono fijo, ni por WhatsApp, ni por Internet, ni por Zoom, absolutamente ninguna. Dios nos demostró esto. El control que tienen los chips en diferentes culturas ya probado por este tema del contagio, de que con ese chip usted es absolutamente controlado. Cómo se llama, dónde vive, la edad que tiene, las enfermedades, su grupo familiar, su cuenta bancaria, absolutamente todo. Ahora, Dios nos permite para que reflexionemos. ¡Ah, despiértate, iglesia! ¡Deja de jugar! ¡Deja de dormir! ¡Despiértate! Pablo fue un hombre consagrado a Dios, absolutamente. Se enfrentó hasta Nerón, el emperador. Fue un hombre de agallas espirituales. Él dedicó su vida, su entrega, su esfuerzo a Jesucristo. Ese fue su legado. ¿Cuál es el nuestro? La tercera palabra es carrera. Pablo a la vida, a su vida y a la nuestra, le coloca este sinónimo. La vida es como una carrera. Pero la diferencia es que todos los que corren con Jesucristo ganan. Y el que no corre con Jesucristo, aunque llegue primero, pierde. Y Pablo se ocupó, invirtió en su vida espiritual y en la de los demás para ganar la carrera. He acabado mi carrera con gozo, con alegría, con una conciencia limpia, con un aire de victoria. Ahora me espera abrazarme con mi Señor. Pablo tuvo un ministerio, si se quiere, breve. Mire, el mío lleva 47 años, el de Pablo 33 años. Pero con 33 años, Pablo sacudió al Imperio Romano con el mensaje de Jesucristo. No se encerró, no se aisló. Sí. Muchos en la Iglesia de Jesucristo han estado ausentes en esta pandemia. No han estado cercanos. Han perdido una gran oportunidad. Pablo tuvo un compromiso de un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba las energías y la pasión. Y Pablo llegó a predicar en España y predicó en Roma. Predicó en toda Asia Menor, en Medio Oriente. Escribió 13 cartas y acaba la cuarta palabra que define su legado, convicciones teológicas. Él nos ha dejado en las 13 cartas el fundamento, el basamento de nuestra fe cristiana. ¡Qué maravilla!
¡Qué extraordinario! Piensa en tu Biblia si no existieran. El Espíritu Santo lo inspiró para establecer las bases teológicas del cristianismo. Y San Lucas, que escribió Hechos, le dedicó los últimos 16 capítulos a la vida y misión de Pablo en el mundo. Tuvo un alcance ministerial impresionante. La quinta palabra que define su legado es carácter. Carácter. Pablo tenía iniciativas y coraje. Voy a repetir. Iniciativas y coraje. Creo que a la iglesia de Jesucristo de nuestro tiempo le está faltando iniciativas y coraje. A mí me apasiona la gente de iniciativa. ¿Qué quiere que le diga? Gente que frente a una dificultad piensa, razona y busca soluciones. No se queda quieta, ni espera que el pastor la llame y le resuelva. Busca, aprende cursos, crece, lee libros, dobla la rodilla, clama al Señor y el Señor se manifiesta y le da respuestas y bendice a niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos. Tienen iniciativa. Pablo fue un hombre de iniciativas. En 3 viajes misioneros que le llevaron largos años, fundó un montón de iglesias. Dios usa a mujeres y a hombres de iniciativa, no la aventura en el aire, sino la vida entregada al poder del Espíritu Santo, que les va a usar grandemente y que bendice ese don de la iniciativa. Y Pablo tenía coraje. Hermanos, necesitamos profetas, no profetas del templo. Del templo somos todos. Profetas de la ciudad, profetas de los países, profetas de las multitudes que anuncien el Evangelio de Jesucristo, que anuncien los principios morales y espirituales de las Escrituras, para lo cual hay que tener coraje. Y el coraje viene por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio. El Nuevo Testamento lo traduce del griego al castellano, coraje, como denuedo. Y llenos del Espíritu Santo, los cristianos perseguidos predicaban con más denuedo, con más pasión y más entusiasmo el Evangelio de Jesucristo. Esos impactan al mundo. Esos impactan a las generaciones. Esa clase de personas golpea las puertas del infierno con sus oraciones, con sus acciones y con sus predicaciones. No son tibios, son ardientes en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor necesita hoy una iglesia ardiente, no tibia, ardiente y comprometida absolutamente con Él. La sexta palabra del legado de Pablo es comprensión. Pablo entendía el tiempo que le tocaba vivir. Él entendía que era un tiempo especial donde se necesitaba aprovechar al Imperio Romano
con caminos, con recursos, con posibilidades para todas las naciones que estaban bajo su poder, para expandir el Evangelio como lo hizo. Era una oportunidad. Iglesia de Jesucristo, es una oportunidad que hables de Él. Aunque te quiten todos los medios, saldremos a la calle a hablar de Jesús. Y aunque nos persigan, como ocurrió en todos los tiempos, seguiremos hablando de Jesús. Y aunque nos confiscan todas las Biblias, como ocurrió en cada persecución, la palabra viva de Dios está en mi corazón, en el tuyo, en nuestra mente. Y el Espíritu Santo que la inspiró, la traerá a nuestro corazón y a nuestra mente constantemente. Comprende que vivimos el último tiempo. El reloj de Dios antes de su venida es el pueblo de Israel como nación política. Y Jesús dijo que cuando reverdezca la higuera, refiriéndose al Israel político, nación, que nos preparemos porque Él ya está a las puertas. El 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser nación. El reloj de Dios volvió a girar. Vivimos el último tiempo. Iglesia, anuncia a Jesucristo. Es el único medio de salvación eterna para el hombre y la mujer, para la familia, para niños, para jóvenes, para ancianos. Sí. Créelo. Pablo fue un hombre de convicciones. Y las convicciones profundas son las que van a marcar nuestras resoluciones y acciones. La última palabra que define a Pablo es compromiso. Cuando se despide de Timoteo, su discípulo, le muestra el camino del compromiso, del esfuerzo, de la fe, del coraje, del amor. Sí, hermano, la iglesia no está en cuarentena. Dios en este aniversario está llamando a tu atención que des al Señor todo lo que tú has recibido de Él. Que des a la iglesia todas tus capacidades, tu tiempo, tu disposición para servirla en este tiempo especial que le toca vivir. No es tiempo para jugar a las escondidas. No es tiempo para juguetear. Es tiempo para buscar de Dios y para transmitir a Jesucristo en las formas que podamos llegar. Es tiempo para interceder. Es tiempo para fortalecer nuestra vida. Si en esto que ha sido y es un dolor de cabeza, un montón de pérdidas en el mundo, flaqueamos, ¿qué será dentro de un tiempo? Cuando las persecuciones ideológicas empiecen a enraizarse y solo el remanente de la verdadera iglesia se va a mantener en pie. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? El remanente de lo que es la verdadera iglesia. El resto, que no lo es, será arrasado, será llevado. Y habiendo tenido la gran oportunidad
la pierde. La pierde. A usted dirá, ¿de dónde saca esto? La Escritura lo dice. La Escritura. Y la experiencia de lo que uno ve, interpreta y discierne. Y discierne. Si tus hijos te preguntaran, hoy son tal vez pequeños, o todavía ni siquiera llegaron, o tus nietos, que ya están más crecidos, abuelo, abuela, papá, mamá, ¿qué hiciste para Dios en la cuarentena, en los 90 días, o en el año de la pandemia? ¿Qué le vas a decir? ¿Gané 10 partidos a la generala? Es una vergüenza. ¿Qué le vas a decir? En el Netflix batí el récord, vi 500 películas. Es una vergüenza. ¿Qué hiciste? Papá, mamá, abuelo. Eso es entretenimiento. Quizás si le diéramos la verdadera respuesta, tendríamos que avergonzarnos. Y si ellos evaluaran nuestra respuesta, piénselo. Piénselo. A mí me impacta la vida de Pablo, un hombre enteramente entregado a Jesucristo. Impactó a su mundo y al nuestro. Y el Señor nos llama, mis queridos, a dejar un legado para Él, a dejar un legado para la generación, a dejar un legado para nuestra familia, a dejar algo que trascienda. Recuerda la frase: despiértate, despiértate, ya viene el Señor. El legado que tú y yo dejamos, la vida que hoy vivimos, será el legado que dejamos a los demás. Que esta frase nos movilice a una búsqueda distinta de Jesucristo y a una consagración completa para Él. Será nuestro mejor legado para Dios, para la iglesia, para la ciudad, para el mundo. Un abrazo grande. Dios le bendiga y haga su voluntad en su vida. Amén. Amén. Qué noche tan especial es esta. Qué noche tan especial que estamos viviendo todos juntos celebrando el amor de Dios. Pero yo sé que hay más de Él. Yo sé que hay más de su presencia. Que todas las bendiciones del Señor estén sobre su vida. Los favores y las bendiciones que caigan en cada uno de sus hogares. Por eso te invito a que el día martes te puedas conectar a las 20 horas y el domingo a las 19. Pero no te vayas, porque aún hay una sorpresa más. Que tengas una noche y una semana de grandes bendiciones. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás
caminar.